En política internacional tenemos que hablar de las elecciones en Ecuador porque no hubo un ganador en primera vuelta y habrá una segunda vuelta el 13 de abril. ¿Entre quiénes? Entre el gobernante actual, Daniel Noboa, candidato a la reelección de la derecha, de la extrema derecha neoliberal, podríamos decir, y la candidata del correísmo, Luisa González. El sistema en Ecuador, recordemos, es similar al nuestro, o sea que hay que ganar con más del 40% de los votos y sacarle 10 puntos al segundo para ser presidente en primera vuelta. Esta fue una elección muy reñida y Noboa sacó el 44,3% contra González del 43,5%. Es decir, casi medio punto de diferencia, un empate técnico. En el tercer lugar, muy lejos, quedó Leónidas Issa del movimiento Pachacutic, un movimiento indigenista de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, con solamente un 5%. Solamente un 5%, pero un 5% fundamental que podría decidir el destino del Ecuador en la segunda vuelta. Recordamos que hace un año y medio se habían dado las elecciones con los mismos candidatos. Noboa le había ganado en segunda vuelta a Luisa González y en ese momento se hicieron para completar el mandato de Guillermo Lasso, que un expresidente liberal que para de constitución había optado por una vía constitucional que le permitía cerrar el Congreso y llamar elecciones presidenciales anticipadas. Y en este año y medio, ¿qué hizo Noboa? Bueno, continuar la senda neoliberal de su predecesor, Guillermo Lasso, e incluso de Lenín Moreno, quien había llegado al gobierno en 2017 de la mano de la Revolución Ciudadana, pero la había traicionado y se había derivado en un neoliberal acérrimo. Bueno, en este tiempo y sobre todo en estos últimos 2 años casi de Noboa, Ecuador ha entrado en una crisis económica, política, institucional, muchísima corrupción, pero también con muchísima violencia. Ecuador pasó de haber sido con Rafael Correa el país más seguro del continente o de América Latina a ser sin dudas uno de los más violentos por el arraigo de los cárteles del narcotráfico, principalmente de México y de Colombia. En el mes pasado, por ejemplo, enero del 2025, hubo 731 asesinatos, 23,5 por día, prácticamente uno por hora. Es impresionante. En este contexto, bueno, lo que ha pasado en los últimos meses es que se ha visto claramente una caída de Noboa, del presidente que va por su reelección, y una subida de Luisa González, la candidata del correísmo. Veremos ahora en esta nueva etapa, en esta nueva campaña que va a durar 2 meses, hasta el 13 de abril, de dónde se pueden rascar votos, porque votó casi el 83% del padrón, un alto porcentaje, es decir, es difícil convocar a los que no votaron, porque son muy poquitos. Es difícil sacar de los votos nulos o en blanco. Quizás todos los cañones apunten al 5% del movimiento Pachacutic, ese movimiento ecologista, ese movimiento indigenista y ese movimiento en algún sentido también antisistema. No hay nada seguro, pero esos votos podrían ir con más facilidad a Luisa González, esta abogada de 47 años, y no a Daniel Noboa, este empresario multimillonario de 37 años. Veremos, falta una segunda vuelta. Un abrazo y hasta la próxima semana.